Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bienvenidos a otra cápsula de fe. ¿No te ha pasado que a veces, por mucho que trabajemos con ahínco, que nos esforcemos en el trabajo, incluso trabajemos tiempo extra para obtener un poco más de dinero, para cubrir las deudas que tenemos, pero llega el tan esperado día de pago y surge otra necesidad económica y el dinero que ganamos nunca es suficiente para cubrir todos nuestros compromisos económicos? Y parece que en esta carrera las deudas o problemas económicos siempre llevan la delantera y nunca los podemos alcanzar por más que nos esforcemos por hacerlo. También puede pasarnos que a pesar de estar económicamente estable, de vivir cómodamente, de no pasar apuros, de tener cubiertas las áreas de sustento, alimento, vestido y dónde vivir, hay en nosotros una sensación de que algo nos hace falta, que hace falta algo más en nuestras vidas para estar satisfechos. Algunas veces, esta sensación de vacío, si tenemos la posibilidad, la cubrimos adquiriendo cosas materiales, viajando o tal vez con algún tipo de adicción, pero pasada la euforia en nosotros, continúa esa parte que no se siente plena. Vayamos a la palabra de Dios en el libro de Ageo, capítulos 1, versículos 1 al 9. Exhortación para edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas y esta casa esté desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y se quedan insatisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera, y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco, y encierran en sus casas, pero yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Como podemos ver, lo mismo le pasaba al pueblo de Israel. Ellos trabajaban sus campos de manera esforzada, pero su cosecha era escasa, comían y seguían sintiendo hambre, se cubrían con abrigos y seguían sintiendo frío. El salario que recibían por su trabajo no les rendía para nada. En consecuencia, también estaban insatisfechos. ¿Y cuál era la causa? La razón era que el templo del Señor estaba abandonado. El pueblo de Israel se había ocupado de construir buenas casas para que ellos habitaran, pero se habían olvidado de tener el templo de Dios en buenas condiciones, diciéndose a sí mismos: no es el momento oportuno de hacerlo, lo haremos después. El Señor los exhorta diciendo: mediten en sus caminos y miren si lo que están haciendo está bien, si es correcto que ustedes tengan casas lujosas y cómodas y mi templo esté desolado. Para que esta situación cambie, suban al monte, traigan madera y reedifiquen mi casa, y yo habitaré ahí y los bendeciré. Esa misma exhortación sigue vigente para nosotros. Miremos bien nuestra conducta, nuestro proceder, y analicemos si es correcto que vivamos cómodamente y hayamos dejado el templo del Señor abandonado. Te estarás preguntando: ¿de qué templo hablas? ¿Qué templo tengo abandonado? Esto nos lo va a responder la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, y en 1 Corintios 3, 16, 17, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Y en 1 Corintios 16, versículos 19 y 20, ¿o ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y no es de ustedes? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Al descuidar nuestra relación con Dios, al estar practicando pecados, el templo de Dios se destruye, se deteriora, y por lo tanto, Él no habita en nosotros.
Por eso nos sentimos incompletos, insatisfechos. Por más que nos esforcemos en lo natural, no tenemos armonía con lo espiritual. Y como Él dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo, hoy el Señor nos dice lo mismo: suban al monte, traigan madera y reedifiquen mi casa. Subir al monte significa ir al encuentro con Dios, como lo hacía nuestro Señor Jesús. Lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 23. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Y en aquellos días él fue a orar y pasó la noche orando a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue a orar al monte y pasó la noche orando a Dios. Al subir al monte, al encuentro con Dios, también nos pueden ocurrir cosas extraordinarias, como lo dice en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeciendo su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Al subir al monte al encuentro con Dios, el Señor también nos puede dar revelaciones, como dice en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 3 al 6. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuáles serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Al subir al monte al encuentro con Dios, también se puede realizar tu milagro esperado, como dice en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 31. Pasó Jesús allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Al subir al monte al encuentro con Dios, el Señor te revela tu propósito en su reino, como dice en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Oremos. Padre, te damos gracias porque hoy nos enseñaste que tú no habitas en los templos o iglesias construidas por los hombres. El templo donde tú moras, Señor, somos nosotros. Te pedimos perdón, Padre, porque hemos descuidado tu templo, porque por estar afanados por las cosas materiales y naturales, hemos descuidado nuestra relación contigo, viviendo apartados de ti, viviendo en pecado, haciendo cosas que no te agradan. Pero hoy, Señor, sigo tu consejo de subir al monte, de ir a tu encuentro, de traer madera que simboliza mi arrepentimiento, volviendo a tus caminos y restaurar tu casa, mediante la oración y comunión contigo, alejándome del pecado, para que tu gloria y poder se manifieste en mi vida. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bendiciones para todos. Búscanos en las redes sociales como Ventana Virtual Cristiana Radio.